Buenos días, que Dios les bendiga nuevamente el día de hoy. Bueno, buenos días, tardes o noches si nos estás viendo en este video. Este es un video donde vamos a hablar acerca de lo que es la teología y cómo se clasifica un poco. Vamos a hablar un poco acerca de lo que realmente es la teología, que la teología es importante para nosotros porque si decidimos estudiarla o si todo cristiano decide aprender a escudriñar la palabra, necesita saber qué es la teología. Y la teología viene de dos palabras compuestas, que es teos y logía, teos de Dios y logía de estudio o de palabra. Prácticamente es estudiar la palabra de Dios, acerca de lo que Dios quiere decirnos. Pero quisiera darle un mejor concepto que habla de Joel Vicky, en su teología sistemática, el primer tomo de la revelación, que dice, permítame aquí un momento, en esta parte, que dice, el proceso de hacer teología es usar nuestras mentes para comprometernos con las verdades de la palabra de Dios. De eso es el término teología, de eso es lo que se trata. Estudiar teología es entender con nuestras mentes lo que Dios quiere decirnos en su palabra, las verdades de la palabra de Dios. Y por eso es importante que escudriñemos las escrituras y que entendamos que estudiar teología no es malo. A veces nos desviamos nosotros por nuestro propio pensamiento, pero es allí donde nosotros debemos orar a Dios y pedir al Espíritu Santo que nos guíe para que no nos desviemos nosotros. Obviamente la palabra teología como tal no sale en la Biblia, no sale en las escrituras, pero si nosotros vamos a observar, a ver, podemos hacerlo de un versículo bíblico. Y es de Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 11, que dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Aquí vemos este puntito donde dice Dios, que es Teus, palabra logía, teología, ¿no? Logía Teus, que podemos ver que es una parte de donde se pudiera asimilar lo que es el estudio de la teología. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las ramas que tiene la teología, cómo se estudia, cómo es esto de que la teología ahí tiene varias ramas, de qué trata cada rama. Y vamos a empezar primero con lo que es la teología exegética. Y simplemente la teología exegética se encarga de demostrar o de responder a la pregunta ¿qué nos enseña la Biblia en una sección particular? Es decir, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de un pasaje, de un versículo o de un capítulo? Y eso es importante entenderlo porque es donde vamos a estudiar a más profundidad lo que dice ese versículo, ese pasaje o esos pasajes o ese capítulo completo con relación a lo que dice el libro y con relación a lo que dice Nuevo Testamento o Antiguo Testamento y con relación a lo que dice con respecto a toda la Biblia. Por eso, en la teología exegética, se encarga también de varios puntos. Entre ellos podemos hablar en Juan 1.18 que dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer o exegetó. Aquí es donde se produce, donde se proviene la palabra teología exegética, que es conocer la palabra, que es conocer lo que realmente la palabra dice en un texto o un versículo. Y para esto tomamos varios recursos, tomamos los cánones de la Biblia, tomamos la crítica textual, tomamos también los que son los idiomas, tanto el hebreo, arameo, eh, el hebreo, griego y arameo. Vemos los géneros literarios, vemos los modismos que hay en este pasaje, en este versículo, vemos la historia, vemos a qué parte de la historia corresponde a este pasaje, vemos la geografía, en qué momento, en dónde se ocurrió el momento geográfico de estos versículos y vemos la cultura, en qué cultura se estaba dando estos pasajes. La teología bíblica, en cambio, responde a la pregunta de cómo se desarrolla una doctrina particular de la Biblia en relación con la historia redentora. Significa que vamos a estudiar paso a paso cómo Dios se ha revelado a través de la Biblia desde el inicio, desde Génesis hasta nuestros tiempos. Cómo ha venido revelándose en todo este tiempo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Un ejemplo muy claro pudiéramos estudiar y decir cómo es la morada de Dios, cómo es la morada de Dios con el hombre con respecto al huerto del Edén,
Después, cómo fue la morada de Dios con respecto a Israel, tanto en el tabernáculo como en el templo. Luego, cómo fue la morada de Dios a través de su Hijo Jesucristo unigénito que vino acá a la tierra. Luego, cómo es la morada de Dios a través de la guía del Espíritu Santo en la iglesia en estos tiempos, pero todos apuntando hacia la gloria de Dios. Escoger un pasaje es como Dios ha visto, cómo se ha revelado en este tiempo. Lo mismo pudiéramos hacer con el pecado. Cómo fue que surgió el pecado desde el huerto del Edén, cómo surgió el pecado en los tiempos del Pentateuco, en los tiempos de los profetas, y así sucesivamente. Escoger una porción y ver cómo se ha desarrollado esa porción a través del tiempo. La teología histórica, sin embargo, es la que responde a la pregunta acerca de cómo se han identificado, formulado, elaborado, defendido y aplicado las doctrinas del cristianismo durante la larga historia de la Iglesia. Y aquí es importante que entendamos que la teología histórica trata mucho de adentrarnos a lo que hicieron los padres apostólicos, los apóstoles, trata también de los credos, las confesiones, de cómo eso se desarrolla. Por ejemplo, podríamos nosotros hablar acerca de la justificación de la fe de solo en Cristo, eh, y ver qué teólogos famosos han hablado, por ejemplo, Agustín de Hipona, Tertuliano, Orígenes, que hablaron acerca de o cómo se ha desarrollado esta doctrina de la justificación por fe solamente en Cristo, mediante teólogos verificados, teólogos famosos, teólogos que son verdaderamente representativos en la doctrina cristiana. El punto de la teología filosófica, y aquí es donde muchos de nosotros caemos en discordia, caemos en discusión acerca de que la filosofía no puede mezclarse con el cristianismo. Pero nosotros debemos entender un punto y ser neutros en esta parte. La teología filosófica responde a la pregunta de cómo nos ayuda la lógica y el razonamiento a desarrollar las doctrinas que se enseñan en los pasajes de las Escrituras en una perspectiva coherente. Nosotros, al estudiar la palabra de Dios, debemos entender que usamos nuestra razón, nuestra lógica, para ver cómo se está desarrollando los eventos y lo que Dios nos quiere decir por medio de la guía del Espíritu Santo. Aquí es donde muchas personas, sobre todo, déjenme leerla aquí un poco. Tertuliano dice que qué tiene que ver, que específicamente qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, qué tiene que ver los paganos con los cristianos y qué tiene que ver la academia con la iglesia. Y si es verdad que muchas veces nosotros intentamos adoptar la parte cristiana, la Biblia, el estudio de la Biblia, a la parte filosófica, y es donde está el error. El error es adaptar la Biblia a la filosofía. No debemos nosotros adaptar la filosofía a la Biblia. Usar nuestra razón, nuestro entendimiento para entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Babins menciona, y quiero leerles en este aspecto, Babins dice, porque si el conocimiento de Dios ha sido revelado por Él mismo en su palabra, no puede contener elementos contradictorios o estar en conflicto con lo que se conoce de Dios por la naturaleza y la historia. Los pensamientos de Dios no pueden oponerse unos a otros y, por lo tanto, necesariamente forman una unidad orgánica. Es nosotros entender, esta es la lógica, es entender el razonamiento que la palabra de Dios es inerrante e inefable, no se contradice. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si hay un versículo que nos hace entender, nos hace parecer que hay como que en contradicción con otro pasaje bíblico, es usar la lógica y la razón, es decir, la Biblia no se equivoca, hay que estudiar más a profundidad acerca de lo que significa este pasaje o quiere decir este pasaje en específico. La teología sistemática creo que es la que mayormente se utiliza, que es la que mayormente se ha hablado, y trata de lo que enseña la Biblia o responde a la pregunta, mejor dicho, de qué enseña la Biblia completa sobre un tema determinado y su relación con otros temas. En la doctrina sistemática se basa mucho en lo que son
los credos de doctrinas o las doctrinas principales de la iglesia cristiana. Entre ellos está, por ejemplo, la bibliología, comenzando con el estudio de la palabra de Dios, que es inerrante, es inefable. Luego pasa lo que es la teología propia o el estudio de Dios como tal, que dice toda la Biblia con respecto al estudio de Dios. Luego viene la cristología, que dice toda la Biblia con respecto a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego viene neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Viene la antropología, que es la doctrina del hombre. Amartiología, la doctrina del pecado. Soteriología, la doctrina de la salvación. Viene la angelología, que es la doctrina de ángeles y demonios. Y escatología, que es la doctrina del fin de los tiempos. Es que dice la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con respecto a cada uno de esos temas, ¿no? La teología apologética es el estudio de la palabra de Dios más que todo para defender la fe. Y es donde nosotros como cristianos deberíamos escudriñarla para poder defender sobre todo a las personas que no creen que en la Biblia sea palabra de Dios o que simplemente creen que somos unos fanáticos, sobre todo personas ateas, agnósticas, que no tienen o no quieren creer que Dios existe. Y nosotros nos basamos específicamente en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, que dice: si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, de ahí viene la palabra apología, que es defensa, ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La teología apologética no se encarga de discutir y pelear para querer ganar una discusión. Se trata simplemente de mostrar la verdad a un individuo y él verá si cree esa verdad o si no la cree. Pero no se trata de discutir o pelear. La teología ética, sin embargo, responde a la pregunta que trata de qué ha revelado Dios en toda la Biblia acerca de los deberes que Él requiere de nosotros. Es decir, de los requisitos que debemos hacer como cristianos, cómo vivir en santidad, cómo comportarnos con nuestros vecinos, cómo ser hombres justos, hombres prudentes, cómo ser o cómo actuar delante de un conflicto. Se trata la teología ética, de cómo nos enseña la Biblia con respecto a estas enseñanzas. Y por último, quisiera hablarle acerca de la teología pastoral. La teología pastoral trata mucho, obviamente va dirigida más que todo a los pastores, de cómo dar consejería, la parte administrativa, la parte de cómo llevar una iglesia, de cómo debe ser guiar a las ovejas. Trata de que el pastor estudie cómo ser representativo con respecto a una iglesia, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado este video. Que Dios te bendiga grandemente. Y si te gustó, deja un like, un comentario. Y toda la semana vamos a estar subiendo videos acerca de cristianos educados, de cómo nosotros debemos prepararnos delante de la sociedad y delante de Dios para no caer en falsas doctrinas. Que Dios te bendiga y nos vemos pues nuevamente en otro video.